Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, distinguidos integrantes que conforman el ayuntamiento del municipio de Tasquillo, del estado de Hidalgo. Efectuando, doy la más cordial de la bienvenida a la celebración de la sesión extraordinaria número 36 del mes de junio, y pues para eso damos inicio a los trabajos programados para esta sesión. Y comenzaré con el primer punto, que es el pase de lista. Licenciado Alberto Basilio González, presente. Licenciada Junel Trejo González, licenciado Raúl Sánchez Acosta, presente. C. Teresa Mendoza Ortiz, presente. Profesor Juan Felipe Aparicio, presente. Licenciada Narit Selene Domínguez Trejo, técnico Magdalena Espinosa Sánchez, ingeniero Francisco Martínez Ibarra, C. Kenia Yuridia Trejo Chávez, C. Aurelio Guerrero Ramírez, C. Adriana Trejo Martínez. Presente. Muy bien, una vez concluido el pase de lista, pasaré al siguiente punto y continuamos con el siguiente punto, que sería la habilitación del código de instalación legal de la sesión. Y con su permiso, señor presidente, le daré lectura a lo que es la orden del día. Es el pase de lista, verificación del código de instalación legal de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, minuta 6, que es la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de edad mínima para el acceso a cargos públicos. La minuta 7, que sería el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esa sería la orden del día, y para eso, por permiso, presidente, quisiera someter a votación la orden del día para ver si existe el quórum legal. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, a favor de levantar la mano. Un total de 2, 4, 6, 7, 8, 9 votos. Declaro que existe el quórum legal y continuaremos con la sesión programada para el día de hoy. Y pues dando paso al siguiente punto, empezaríamos con no hay oficios, no. De sí, correspondencia. Es extraordinaria, no sé. Claro que es extraordinaria. No, estaba nada más porque me informó, perdón, sí, me informó la Contralora. Gracias. Perfecto. Entonces, una vez verificando el quórum y la instalación legal de la sesión y dándole lectura a la aprobación del orden del día, me permito someter a votación la aprobación del orden del día de acuerdo a los puntos que les leí. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Pasaría al siguiente punto, que sería la primera minuta, que es la minuta 6. Una que bajó a la Contraloría. Es que abren la mano nada más por electrónico, dos, de hecho. Eso te va a dar una multa. No, es eso. La minuta 6, y le puedo dar lectura. Buenas tardes. Me voy a permitir leer este oficio. Y bueno, trae la numeración correspondiente, dirigida al licenciado Alberto Basilio González, presidente municipal constitucional de Tasquillo Hidalgo, presente, con atención al ayuntamiento del municipio de Tasquillo Hidalgo. En sesión ordinaria número 75 del Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, celebrada el 29 de abril de 2025, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 66ª legislatura, se aprobó la minuta
Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de edad mínima para el acceso a cargos públicos. Por lo que, para dar cumplimiento al artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por indicaciones de la directiva y en su flecha de la Secretaría, como lo establece el artículo 193, fracción 2, 6, 13 y 18 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, informo y notifico la minuta referida, la cual debe de hacerse de conocimiento del ayuntamiento del cual preside, para su sanción, efectos legales y administrativos que correspondan. Agradezco su invaluable apoyo para acusar recibo a la recepción del presente documento a los siguientes correos electrónicos. Y bueno, vienen los dos correos electrónicos. Le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, doctor Jesús López Serrano, secretario del Servicio Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano. Está el documento también. Esa es la bonita que consiste, pero no quiere que le den lectura. ¿Lo leemos o lo Proceda. ¿qué? Adelante, presidente. Bueno, de hecho, precisamente por eso la ley, estuve checando la ley y marca que cuando en el artículo 49 bis, segundo párrafo, dice que la persona titular de la presidencia del ayuntamiento convocará por escrito las sesiones del órgano de gobierno, debiendo adjuntar los documentos que sirvan de soporte a los asuntos que se abordarán en la sesión. Entonces, de ahí la importancia, secretario, presidente, si para la siguiente puedan, desde con anticipación a la convocatoria, anexar, precisamente para dar lectura y saber de qué tratan pues los temas. Y en este caso pues es importante porque viene una ley del Congreso y es muy extensa, por lo que veo es muy extensa para dar lectura. Sin embargo, si lo hubiésemos tenido con anticipación, pudimos saberlo nosotros como integrantes del ayuntamiento, darle lectura y saber de qué trata y pues obviamente poder con anticipación realizarlo para no estar aquí. Así entonces yo considero que sí, que sí se le dé lectura, por lo menos para tener conocimiento de lo mismo, ya para la próxima pues que se pueda realizar de esa manera, por favor. Adelante. El extracto. Ahora ustedes saben el extracto. A ver. Para que se lo pase el extracto. Porque está todo el tema, pero está el extracto de la reforma. Sí, de la propuesta que hace el legislador. Sugiero que se le dé lectura porque en la ocasión pasada no se nos pasaron las copias. Le dimos lectura aquí. Digo, no les pasé porque de hecho pasó con el plan de desarrollo. Luego cuando se llegó aquí les mandaron una copia, pero Bueno, el contenido de la iniciativa. Sí, un extracto. Pues el contenido de la iniciativa, perfecto. Contenido de la iniciativa en estudio. En el desarrollo de la exposición de motivos de la iniciativa número 187, 66, las investigadores promoventes señalaron fundamentalmente los siguientes argumentos. El requisito de edad mínima para acceder a ciertos cargos públicos, tal como está establecido en la Constitución del Estado, ha sido históricamente un mecanismo pensado para garantizar que quienes ocupen posiciones clave en el servicio público cuenten con la madurez y experiencia necesaria. Sin embargo, en el contexto actual de nuestro país está
Esta restricción se ha convertido en un obstáculo innecesario que limita la posibilidad de que personas preparadas con el perfil profesional adecuado puedan participar activamente en la vida política y pública. Vivimos en una sociedad que avanza a gran velocidad, entre los desafíos sociales, económicos y tecnológicos son cada vez más complejos y requieren soluciones innovadoras, así como la participación activa de ciudadanos comprometidos, sin importar su edad. La juventud no debe ser vista como una limitación, sino como una fuente potencial de nuevas ideas, enfoques frescos y una visión más inclusiva de los problemas. Por lo tanto, resulta urgente reconsiderar las restricciones actuales y adaptar nuestra Constitución a las necesidades de una sociedad más dinámica, justa y equitativa. Eliminar la edad mínima para el acceso a cargos públicos no solo permitirá que individuos capacitados, sin importar su edad, puedan ocupar dichos cargos, sino que también contribuiría al fortalecimiento de nuestra democracia y de las instituciones del Estado. Esta reforma es crucial para promover un entorno de renovación generacional, inclusividad y mayor participación en los procesos políticos y administrativos. Eliminar la edad mínima para acceder a cargos públicos no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia y adaptación a las necesidades de la sociedad contemporánea. La reforma propuesta permitirá un acceso más inclusivo, dinámico y competitivo a las estructuras del poder, lo que fortalecería la democracia y garantizaría que las políticas públicas reflejen una visión moderna, diversa y representativa. Estudio técnico de la propuesta normativa. Ahora bien, para definir el sentido de este resolutivo, la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales realizó un análisis pormenorizado sobre la viabilidad, procedencia y factibilidad del contenido de la iniciativa en fomento. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 91, 141, 198, fracciones 4, 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 24 y 110 de su reglamento, este cuerpo colegiado realizó las siguientes gestiones para abonar al examen técnico efectuado. La comisión llevó a cabo mesas técnicas de trabajo con personal del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo y de la Dirección General de Estudios Legislativos de la Secretaría de Despacho de la persona titular del Poder Ejecutivo, a efecto de recabar las opiniones. Al resolutivo. Resolutivo de la Comisión: por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales presentamos al Pleno el siguiente dictamen. Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de edad mínima para el acceso a cargos públicos. Y es donde viene el proyecto de decreto. Es todo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el código? Sí. Esta herramienta sí que son 90 páginas. Hay que compartir estos en el grupo, me voy a quitar, porque como es muy pesado,
que te pasen su correo de cada quien, mejor en un correo, porque en WhatsApp no se puede ir. Entonces, para que tengas el correo y así se los envíes a cada quien en su correo y ya lo tienen. ¿Listo? Sí. Sí, son ¿Qué es una adresa virtual? Nada más que se ingresan son en libras o Sí. Son dos. Son dos. El otro es el Son dos. reconocimiento en el tema que se pone. Pero A los- primero cerramos con eso. Cerramos con uno, sí. Pero entonces mi pregunta es, ¿lo van a mandar por correo Sí, electrónico? se los voy a enviar por correo a las minutas. De hecho, las anteriores que están aprobadas otras, también se los voy a hacer ya, para que las tengan. Son minutas que ya han sido aprobadas en el Congreso, ya nada más es el respaldo. Si son minutas que se anuncian, pues por Dar reconocimiento a los ayuntamientos. Más que darle conocimiento al ayuntamiento es para que eso se convierta en ley, el Congreso lo aprueba. Y como es una reforma constitucional, tiene que ir respaldada por las 2/3 partes de los ayuntamientos. ¿Qué fue aprobado? Déjenme decirles una tercera partida, ya fue aprobado afortunadamente por las 2/3 partes del ayuntamiento. Aquí yo somos el único municipio que no ha subido su minuta aprobada, pero ya fue aprobado, ya se convirtió en ley, ya fue aprobado por más de 2/3 partes. Pueden meterse en la página del Congreso y va, esa minuta ya está aprobada. Pues bueno, para darle continuidad, con su permiso, señor presidente, una vez analizado y discutido el tema, se somete a aprobación el tema antes expuesto por el coordinador de asamblea y pues para eso quisiera pedirles en el punto de acuerdo aprobado que esté por la afirmativa a favor de levantar la mano. Con un total de 9 votos aprueba la presente minuta. Pasaríamos con el siguiente punto de acuerdo, que sería la minuta 7. Se la paso, profe, la y se las envía de manera electrónica. ¿Esas están? Es esa. La primera, ya si quiere, de lectura y abajo la página. Les va por sí, la controladora no tiene primero las les va por oficio. Bueno, vamos avanzando. Termina aquí de fecha 14 de mayo de 2025. El licenciado Alberto Basilio González, presidente municipal constitucional de Tasquillo, Hidalgo, presente. Con atención al ayuntamiento del municipio de Tasquillo, Hidalgo. En sesión ordinaria número 80 del Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, celebrada por el presente día, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la 66ª legislatura, se aprobó la minuta 766, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que para dar cumplimiento al artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por indicaciones de la directiva y en suplencia de la Secretaría, como lo establece el artículo 193, fracción 2, 6, 13 y 18 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, informo y notifico la minuta referida, la cual debe de hacerse del conocimiento del ayuntamiento del cual usted preside para su sanción, efectos legales y administrativos que correspondan. Agradezco su invaluable apoyo para acusar recibo a la recepción del presente documento los siguientes correos electrónicos. Y bueno, vienen los dos correos. Le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, doctor Jesús López Serrano, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
Buenas tardes. Hola. Bueno, el Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural, multiétnica y trilingüe sustentada originalmente en los pueblos indígenas Náhuatl, Otomí, Tepehua, Tendej y Pama, así como las autodenominaciones que se derivan de los mismos, que se conservan sus propias estructuras sociales, normativas, económicas, culturales y políticas por parte de ellos. Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su territorio a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta Constitución. La autodescripción indígena deberá ser criterio fundamental para determinar quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de los pueblos indígenas, de aquellos que forman una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas deben tomar en cuenta, además de los principios generales y establecidos, criterios etnolingüísticos de asentamiento físico y de autodescripción. El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, en sujeción de lo prescrito en la Constitución Federal, de la del Estado y demás legislación en materia. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos indígenas que en ejercicio de su derecho de libre determinación tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, conforme a sus sistemas normativos, respetando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Constitución, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo integral de su patrimonio cultural, material e inmaterial. Para tal efecto, el Estado establecerá las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar ese derecho, previa consulta a dichos pueblos y comunidades indígenas. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto a dicho patrimonio en los términos que dispongan las leyes. La ley protegerá, preservará y promoverá la lengua y la cultura, así como las prácticas tradicionales, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos y comunidades indígenas. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir libremente conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución sus formas internas de gobierno en lo social, económico, político y cultural. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los lineamientos y principios establecidos en la ley de la materia, respetando los derechos humanos así como sus garantías, y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente, los términos de esta Constitución y leyes aplicables. La ley establecerá que se debe entender por conflictos internos y sistemas normativos, así como determinar facultades y competencias. Elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco de respeto el Pacto Federal, la soberanía del Estado y la autonomía de los municipios,
En ningún caso sus sistemas normativos podrán limitar los derechos político-electorales de la ciudadanía en la elección de sus autoridades municipales. Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, su lengua, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como las actividades productivas, materiales y espirituales de cada pueblo y comunidad indígena. 5. Participar en términos de la Constitución Federal y de la Constitución en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural del Estado con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. 6. Desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y pueriperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud. 7. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la bioculturalidad e integridad de sus tierras, territorios, recursos naturales, entendiendo por territorios lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos y comunidades interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 8. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares del hábitat y ocupan los pueblos y comunidades indígenas, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, respetando los regímenes de propiedad y tenencia de la tierra establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad. La ley reconocerá y regulará este derecho con el propósito de fortalecer la participación y representación política. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho, las instancias de procuración y administración de justicia en todos los juicios y procedimientos en que sean parte indígena, individual y colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus sistemas normativos. Las personas indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras y defensoras especializadas en derecho indígena, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad lingüística y cultural, las cuales serán proporcionadas por la instancia que corresponda de manera gratuita. Las leyes que correspondan deberán establecer los mecanismos para garantizar este derecho. 11. Ser consultados en las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente con el fin de lograr su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a la medida propuesta. Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con principios y normas que garanticen al respecto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución. Cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por este. La persona física o moral que tenga un lucro por las medidas administrativas objeto de consulta debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo, equitativo en los términos que establezcan las leyes aplicables. Los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento del derecho reconocido en esta fracción. La ley de la materia regulará los términos, condiciones y procedimientos para llevar a cabo la impugnación. El Estado y los municipios a través de sus instituciones determinarán las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de 1. Impulsar el desarrollo comunitario regional de los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología, los cultivos tradicionales, en especial el sistema
milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el óptimo uso de la tierra, libres de uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos. Las leyes establecerán los mecanismos que faciliten la organización y desarrollo de las economías de los pueblos y comunidades indígenas. Reconocerá el trabajo comunitario como parte de su organización social y cultural. 2. Determinar mediante normas y criterios compensatorios equitativos, justos y proporcionales asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administradas directamente por estos. Adoptar las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas en los términos que establezca la ley. 4. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación plurilingüe e intercultural, la alfabetización en todos sus niveles, gratuita, integral y con pertenencia cultural y lingüística. Establecer un sistema de becas para las personas indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos bilingües de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación, así como la promoción de una relación intercultural de no discriminación y libre de racismo. 5. Asegurar el acceso efectivo de los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema estatal con perspectiva intercultural, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de las personas indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 6. Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas en sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos en armonía con su entorno natural y cultural, sus conocimientos y tecnologías tradicionales. 7. Garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su acceso a la educación, así como a la propiedad y posesión de la tierra, su participación en la toma de decisiones de carácter público y la promoción y respeto de sus derechos humanos. 8. Extender la red de comunicaciones que permita la articulación de los pueblos y comunidades indígenas mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar, desarrollar y administrar sus medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información, haciendo uso de sus lenguas y otros elementos culturales en los términos que las leyes de la materia determinan. 9. Adoptar medidas para que los pueblos y comunidades indígenas accedan a medios de comunicación e información en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad sin discriminación alguna para que reflejen la diversidad cultural indígena. 10. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la creación de empleo, la incorporación de tecnologías y sus sistemas tradicionales de producción para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 11. Establecer políticas públicas para proteger las comunidades indígenas, personas indígenas, migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en especial mediante acciones destinadas a, inciso A, reconocer las formas organizativas de las comunidades indígenas residentes y de las personas indígenas migrantes en sus contextos de destino en el territorio nacional. B. Garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras, agrícolas, trabajadoras del hogar y con discapacidad. Mejorar las condiciones de salud de las mujeres, así como apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias migrantes. Velar permanentemente por el respeto de sus derechos humanos y promover con pleno respeto a su identidad, la difusión de sus culturas y la inclusión social en los lugares de destino que propicien acciones de fortalecimiento del vínculo familiar y comunitario. 12.
Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y municipales y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Y 13. Celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos y comunidades indígenas por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, en los términos del presente artículo. La legislatura del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de las personas indígenas, sus comunidades y pueblos. Toda comunidad equiparable a aquellos tendrán en la conducente los mismos derechos, tal y como lo establezca la ley. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este artículo, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social en los términos que establezca la Constitución, así como su libre determinación, que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de las poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, o parte de ella, y afirmen su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas. Los pueblos y comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tienen además derecho a la protección de su identidad cultural, modo de vida, expresiones espirituales de todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propia intelectual colectiva en los términos que establezca la ley. 2. La promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos, aportes y contribuciones en la historia y a la diversidad cultural del Estado, debiendo quedar insertas en las modalidades y niveles del sistema educativo estatal, ser incluidos en la producción y registro de datos informativos, estadísticos, censos y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los procedimientos, métodos y criterios para inscribir su identidad y autoadscripción. Esta Constitución reconoce el Estado y el Estado garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad, a la posesión de la tierra, además de derechos humanos. Se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescente y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada en sus propias lenguas para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de acceso a la educación, la salud, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y la capacidad para el trabajo, entre otros. Asimismo, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación, violencia, especial de la violencia sexual y de género, y para establecer políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones con visión de respeto a su identidad cultural. El Estado y los municipios adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos conocidos en la Constitución, con el propósito de eliminar la discriminación, racismo, inclusión e invisibilidad de las que sean objeto los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y bueno, yo creo que hasta ahí como que vuelve a cerrar lo que puede la comunidad afromexicana. La primera fue referida por los indígenas. No sé en lo que consiste la minuta 7. Se programó para la sesión. Pues bueno, una vez analizado y discutido el tema, se somete la aprobación al tema antes expuesto, y quisiera preguntar a la señora, señor presidente, quien esté por la afirmativa de esta minuta, a favor de levantar la mano. Un total de 10 votos, ya se incorporó la síndico. Se aprueba la siguiente minuta. Se aprobó igual a la minuta 6 cívico, que es referido a la edad mínima para los cargos públicos. No sé si su voto sea a favor. Las voces, un total de 10.
Muchas gracias. Pues esos son los puntos de acuerdo que se tenían previstos para el día de hoy. Y bueno, aprovechando el tema antes de cerrar la sesión, quisiera convocarlos para la sesión ordinaria para el día de mañana a las 5 de la tarde, como lo aprobaron en los horarios, que es en la primera semana y en la tercera semana del mes. Quisiera convocarlos el día de mañana a la sesión ordinaria número 37 a las 5 de la tarde. Bueno, una vez concluidos los temas y que han sido analizados, discutidos, el tema se somete a aprobación y bueno, pasaría al cierre. Pues bueno, siendo las 17:59 del día 5 de junio del 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del mes de junio. Muchísimas gracias. Presidente, quisiera comentar algo. No, ya fuera de